Bienvenidas y bienvenidos a mi canal El Crochet de Carla. Yo soy Carla y hoy vamos a tejer a calcifer. En este tutorial vamos a trabajar con cambios de color para ir formando las llamas de calcifer. Vamos a tejer desde abajo hacia arriba. Para los materiales yo he utilizado un crochet de 12 mm, marcador de puntos, hilo de algodón en amarillo, naranjo y rojo y además café y beige para hacer el tronco. En esta primera parte solo vamos a realizar el cuerpo de calcifer. Y en el segundo tutorial haremos todo lo que es el tronco. Aquí también te dejo una lista de materiales y las abreviaturas. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la ronda 2 haremos 6 aumentos dando un total de 12 puntos. En la ronda 3 haremos un punto bajo y un aumento por 6 y nos deben quedar 18 puntos totales. En la ronda 4 haremos punto bajo, aumento, punto bajo por 6 y nos deben quedar 24 puntos. En la ronda 5 haremos 3 puntos bajos, aumento por 6 y nos deben quedar 30 puntos. En la ronda 6 haremos 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos por 6 y nos deben quedar 36 puntos finales. En la ronda 7 haremos 5 puntos bajos, aumento por 6 y nos deben quedar 42 puntos. En la siguiente ronda vamos a comenzar a hacer los cambios de color. Para esto es importante mantener una tensión en el tejido y además que en el patrón escrito, en la parte que va arriba las letras, cada color va a tener su inicial. La A va a ser para amarillo y la N va a ser para naranjo. En la ronda 8 haríamos 3 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos, aumento, 5 puntos bajos y ahora haríamos el cambio de color amarillo. Para esto nos quedamos con el punto bajo abierto y luego introducimos el color amarillo. Aquí es importante mantener una tensión como lo dije antes e ir tirando los hilos.
Entonces con el punto bajo abierto pasamos el hilo y lo cerramos. Las hebras las iremos pasando por encima del crochet para que vayan quedando entre medio del tejido. Aquí es importante ir ajustando cada hebra para evitar que un punto nos quede más grande que el otro, y así nuestro tejido queda más parejo. Y también evitamos que el color naranjo se vaya viendo en la parte amarilla. Continuamos con un punto bajo, aumento, 6 puntos bajos, aumento, punto bajo. Nuevamente hacemos cambio de color a naranjo y haremos exactamente lo mismo, dejando la hebra por atrás e ir tirando para evitar que los puntos queden más grandes que los otros. Es importante mantener siempre la misma tensión, tampoco apretar en exceso para evitar que los puntos queden muy apretados. Entonces seguimos con naranjo, 5 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos, aumento y 3 puntos bajos. Nos deben quedar 48 puntos totales. Tenemos 17 puntos con color naranjo. Luego cambiamos a amarillo y hacemos 14 puntos bajos. Luego volvemos a cambiar color a naranjo y haremos 17 puntos bajos. Nos deben quedar 48 puntos. Aquí para hacer el cambio de color, el hilo amarillo lo vamos dejando por atrás. Debe quedar suelto, porque si queda muy apretado, el tejido se va a encorvar o se nos va a cerrar. Entonces es importante dejarlo sueltecito e ir tejiendo con el hilo naranja por detrás del amarillo. Aquí también es importante tirar bien la hebra para evitar que los puntos al momento de hacer el cambio de color nos queden grandes, y así también evitamos que el color naranjo se vea en el amarillo. Antes de hacer el cambio a color naranja, recuerda tirar la hebra para evitar que el naranjo se vea. De la ronda 10 a la ronda 12 haremos con naranjo 16 puntos bajos, con amarillo 16 puntos bajos y con naranjo de nuevo 16 puntos bajos, y nos deben quedar 48. En total son 3 rondas. Y si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal. En la ronda 17 haremos con naranjo 17 puntos bajos, con amarillo 14 puntos bajos y con naranjo 17 puntos bajos, y nos deben quedar 48 puntos.
En este punto vamos a comenzar a formar las llamas de Calcifer. En la ronda 14, primero haremos 7 puntos bajos. Contamos 7 puntos que los dejaremos sin tejer. Juntamos nuestro tejido y hacemos 3 puntos bajos. Con esto se nos va a formar como un huequito donde posteriormente haremos la llama. La llama nos debe quedar de 7 puntos bajos, que son los puntos que nos hemos saltado. Luego hacemos cambio de color y hacemos 12 puntos bajos con amarillo. Si notas que en los puntos amarillos se nota mucho la hebra naranja, debes ajustar y así se va a desaparecer. Ahora cambiamos de color y haremos 4 puntos bajos con naranjo. Juntamos nuestro tejido y contamos nuevamente 7 puntos que dejaremos sin tejer. Y terminamos con 7 puntos bajo la vuelta. Aquí ya nos deben quedar 34 puntos, ya que hemos dejado en total 14 puntos sin tejer. En la ronda 15 haremos con naranjo 11 puntos bajos, con amarillo 12 puntos bajos y nuevamente con naranjo 11 puntos bajos, quedándonos 34 puntos. Desde esta ronda hacia arriba ya no tejeremos esos 7 puntos bajos que hemos dejado para la llama. Antes de continuar tejiendo, vamos a poner los ojitos de seguridad. Yo he utilizado de 8 mm. Los ojos irán situados entre la ronda 11 y 12 y dejaremos por lo menos entre 5 a 6 puntos entre cada ojo. Si tu tejido ha quedado muy apretado, te puedes ayudar con un crochet o con una tijera de punta para abrir un poquito los agujeros. Ponemos los ojitos de seguridad, luego los seguros y con un encendedor podemos quemar la parte de atrás para que luego no nos moleste al momento de rellenar.
En la ronda 16 ya vamos a comenzar con el dibujo de las llamas. Para eso haremos con naranjo 11 puntos bajos, luego con amarillo 3 puntos bajos, con naranjo 1 punto bajo, con amarillo 4 puntos bajos, con naranjo 1 punto bajo, con amarillo 3 puntos bajos y luego con naranjo 11 puntos bajos. Recuerda ir ajustando bien los hilos para evitar que los puntos queden grandes y que se vean los otros colores por detrás. Como puedes ver, ya se va formando el dibujo de la llama. En esta parte haremos muchos cambios de color y para evitar que las hebras se enreden mucho y facilitar el trabajo es importante ir manteniendo los hilos desenredados. En la ronda 17 haremos con naranjo 12 puntos bajos, con amarillo 2 puntos bajos, con naranjo 2 puntos bajos, con amarillo 3 puntos bajos, con naranjo 2 puntos bajos, con amarillo 1 punto bajo y con naranjo 12 puntos bajos, con un total de 34 puntos. En la ronda 18 haremos 13 puntos bajos con naranjo, con amarillo 1 punto bajo, naranjo 3 puntos bajos, amarillo 2 puntos bajos, naranjo 15 puntos bajos y mantenemos los 34 puntos.
Para este punto ya podemos comenzar a rellenar. Recuerda no hacerlo tan arriba para evitar que el relleno se nos vaya metiendo en el tejido. Ahora vamos a formar la siguiente llama de calcifer. Lo haremos de la misma manera que hicimos las dos anteriores. En la ronda 19 con naranjo haremos 18 puntos bajos y un solo punto con amarillo. El hilo amarillo ya no lo vamos a utilizar, por lo que puedes cortar la hebra. Ahora haremos 5 puntos bajos con naranjo. Vamos a contar 7 puntos y los vamos a saltar y haremos 3 puntos bajos. Nos deben quedar 27 puntos finales. En la ronda 20 haremos 5 puntos bajos, 3 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y un punto bajo. Nos deben quedar 22 puntos. Las disminuciones nos deben quedar en los costados del cuerpo de calcifer, justo por sobre el huequito que hemos dejado para las llamas. En la ronda 21 haremos 5 puntos bajos y vamos a formar la nueva llama de calcifer. Para eso vamos a saltar solo 6 puntos bajos y hacemos 11 puntos bajos. Aquí ya puedes terminar de rellenar el cuerpo de calcifer. En la ronda 22 haremos 10 puntos bajos y 3 disminuciones, nos deben quedar 13 puntos. En la ronda 23 haremos 10 puntos bajos, una disminución. Y luego tenemos que hacer otra disminución, pero para eso vamos a quitar el marcador y la vamos a hacer.
Ahora haremos el cambio de color a rojo, pero antes nos debemos fijar que el cambio de color nos quede hacia atrás. Entonces hacemos el cambio de color y hacemos 5 puntos bajos y 3 disminuciones, nos deben quedar 8. En la ronda 25 haremos 2 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos y nos van a quedar 6 puntos. Ahora ya puedes cortar la hebra y si deseas puedes rellenar un poco más o simplemente cerrar con la aguja lanera tomando solo la hebra de afuera, luego tiramos y pasamos la hebra hacia atrás para que luego cuando formemos las llamas la podamos esconder. Y así nos ha quedado el cuerpecito de calcifer. En el próximo tutorial vamos a ver cómo terminar las llamas, bordar la parte blanca de los ojos y también los vamos a hundir un poquito para darle una mejor expresión. También haremos todo lo que es el tronco de calcifer. No olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de la parte 2 del video.